el Ateneo Clínico de hoy es sobre una mujer que consultó por un cuadro de diarrea crónica, neumopatías generalizadas y neuroinfección. Yo me llamo Daniel Barrera, residente de medicina interna, tercer año. Básicamente vamos a empezar. La fecha de consulta fue el 24 de marzo en la noche, sobre la identificación personal. Una mujer de 64 años de Itagüí, en este momento está viviendo en una finca de Río Negro, es docente universitaria y está activa. Divorciada, sin hijos, independiente, vive con dos hermanos en estos momentos y en el momento en el que consultó estaba sola y desorientada. Entonces, básicamente, la gran parte de la enfermedad actual y el motivo de consulta fue directamente extraído de la historia clínica de remisión de la Clínica Antioquia. Entonces, inicialmente ya había consultado a la Clínica Antioquia porque lleva 4 meses de diarrea, esa diarrea pues acuosa, sin moco o sangre, solamente con aumento de la frecuencia, no tanto, con disminución de la consistencia eh, y sin esteatorrea, sin ninguna otra alteración, sin pérdida de peso. Después de esos 4 meses de diarrea empezó hacía mes y medio antes de la consulta un cuadro de cefalea global pues muy intenso. Eh, 4 semanas de dolor abdominal generalizado. Ese dolor abdominal pues no tenía como muy claro el carácter, no había como desencadenantes ni atenuantes, no se relacionaba con la ingesta de alimentos. Y el dolor de cabeza fue progresando tanto que 15 días antes del ingreso a la Clínica Antioquia, le tuvieron que consultar por urgencias al Instituto Neurológico, le hicieron una tomografía de cráneo simple, la reportaron como normal y la mandaron para la casa con signos de alarma, no más. El 16 consultó a la Clínica Antioquia y allá la encontraron deshidratada, hemoconcentrada, con fiebre, con dolor abdominal generalizado, con fluctuación del estado mental, aumento de reactantes de fase aguda, y lo que sospecharon inicialmente es que se trataba de una sepsis de origen gastrointestinal y le iniciaron tratamiento antibiótico con ciprofloxacino y metronidazol. Ese tratamiento antibiótico duró por 7 días. Luego de ello, pues dentro de la misma hospitalización en Clínica Antioquia, se le hizo un ataque de abdomen contrastada. Ahí pues observaron que tenía una lesión quística endofítica renal. La habían clasificado allá como Botniak 2, con varias adenopatías retroperitoneales, retrocrurales. No tenía vaso, un antecedente quirúrgico que ya vamos a mencionar, pero no tenía pues como complicaciones gastrointestinales, colecciones, abscesos, diverticulitis. Le hicieron una colonoscopia que fue reportada como normal hasta el colon ascendente, no pasó de ahí, y posteriormente el 19 describen mejoría de la diarrea, pero la señora seguía con fiebre, alteración del estado mental, y ellos estaban sospechando que tenía que ver con esa masa renal, por lo que remitieron inicialmente para el hospital. Entonces, a la revisión por sistemas, la señora pues se quejaba de unas parestesias en miembros inferiores que ya eran de larga data, venían desde 2016, no habían sido estudiadas propiamente. No había tenido escalofríos, no había tenido sudoración nocturna, no había tenido tos crónica. Tuvo un episodio de pérdida de peso entre 2018 y 2019, muy marcada, aproximadamente 20 kilos, pero desde entonces había estado como estable en el peso y no había vuelto a tener ninguna manifestación pues de la enfermedad. Entonces, todo esto es de allá de la Clínica Antioquia. No convive con personas con tuberculosis, y los antecedentes quirúrgicos reportados en la historia clínica de remisión: amigdalectomía, esplenectomía por una inflamación granulomatosa. Eh, no teníamos como mucho más dato al respecto, y le habían hecho una linfadenectomía mediastinal que también, pues ahí en ese punto había reportado que tenía granulomas. De los antecedentes alérgicos
solamente la penicilina, no fumaba, no consumía licor, no consumía medicamentos naturistas. Y de los epidemiológicos relevantes, vivía en una finca expuesta recientemente a perro sano, gallinas y agua estancada. De los familiares, un cáncer de páncreas en la madre, carcinomatosis en un hermano, pero pues desconocemos de dónde. Y de los antecedentes médicos, lo único reportado era una esplenomegalia con adenopatías generalizadas. Se había estudiado por hematología, eh, y ese dolor neuropático pues no tenía como ninguna explicación hasta ahora. Y en 2019 la habían hospitalizado con una neumonía adquirida en la comunidad. Del examen físico, entonces, la señora ingresó normotensa, con frecuencia respiratoria normal, sin hipoxemia, y con una temperatura normal, pero sí tenía pues una mucosa oral seca, no tenía anopatías, los ruidos cardíacos y respiratorios pues estaban normales. El dolor, no tenía dolor abdominal pues a la palpación, estaba bien profundida, pero lo que llama la atención es que estaba desorientada en espacio y tiempo, disproséxica, con un nistagmo horizontal, vertical y rotatorio espontáneo, la mímica facial normal, los pares bajos normales, la fuerza muscular está conservada, al igual que los reflejos osteotendinosos, no tenía rigidez de nuca, pero sí tenía un reflejo plantar extensor derecho y algo de dismetría derecha. De los paraclínicos de la clínica Antioquia, pues para destacar que llegó efectivamente hemoconcentrada con leucocitosis. Esa hemoconcentración pues resolvió a lo largo de la hospitalización, pero siguió con leucocitosis con neutrofilia, los linfocitos un tris aumentados sin llegar a linfocitosis, al igual que las plaquetas, pero pues la señora es esplenectomizada, y unos reactantes de fase aguda altos, una PCR alta, creatinina alta, sodio, creatinina normal, perdón, y un potasio que disminuyó durante la hospitalización. De allá le habían hecho otros exámenes, como para descartar otro tipo de compromiso sistémico, infección o inmunocompromiso, un BRL no reactivo, VIH no reactivo, hepatotropos no reactivos, y no reportaban coprológico en ese momento. Entonces, en ese momento, medicina interna, como contaba con solamente la historia clínica, remisión y pocos datos, pues se atrevió a decir que tenía un síndrome constitucional con adenopatías generalizadas y esplenomegalia, una masa renal derecha, y faltaba pues completar con los datos como para tratar de encasillar esa enfermedad crónica en pues en un síndrome clínico. Pero lo que era claro es que si tenía una enfermedad aguda, que muy seguramente era una neuroinfección. Se solicitó pues resonancia de cráneo, hemocultivos y evaluación por neurología. Entonces acá le queríamos preguntar al doctor Saavedra, que nos está colaborando, cuál es el enfoque y la clasificación del síndrome meningio de acuerdo a la evolución en el tiempo, y cómo realizar la aproximación diagnóstica de esta paciente. Creo que si está por ahí, alce la mano. Creo que lo ponen de panelista. Había un problema pues con el número de personas que son Carlos Regino, pero No, Creo que yo creo que ya está. ya estoy. No sé si me escucho. Sí, perfecto. Hágale. Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Sebastián Saavedra. Bueno, entonces se trata de una paciente pues, que, como vemos, tiene una enfermedad sistémica, y que se nos presenta con varios síndromes neurológicos. Entonces, la primera pregunta es: ¿cómo es la clasificación del síndrome meningio? Lo primero es que esta tríada clásica de la meningitis, que es alteración de la conciencia, fiebre y signos meningios, esto es de la era preantibiótica, de principios del siglo pasado. Entonces, realmente en la actualidad, y más en un paciente que ha sido expuesto a antibióticos y que tiene este deterioro progresivo del estado de conciencia, no nos podemos, digamos, confiar de la presencia de la triada para sospechar meningitis. Tenemos que tener un alto índice de sospecha en esta paciente.
Entonces, la paciente tiene pues varios síntomas que nos apuntan hacia una neuroinfección. Digamos que en todo paciente que tenga mínimo uno o dos de 4 síntomas que son cefalea, fiebre, alteración de la conciencia y signos meningios, pues hay que sospechar meningitis. Entonces, la meningitis bacteriana aguda es una entidad que es de presentación abrupta. La mayoría de pacientes tienen o consultan en las primeras 24 horas o antes de las primeras 24 horas de instaurados los síntomas. Hay autores que, o bueno, la mayoría de autores definen meningitis subaguda como la que inicia o se instaura en algunos días. Algunos dicen que el punto de corte es 5 días. Las etiologías cambian según sea aguda o subaguda. Las agudas, pues, las más frecuentes son neumococo y meningococo en adultos. Subaguda, posiblemente hongos, criptococo y tuberculosis son las más frecuentes. Y meningitis crónica se define como la presencia de inflamación meningea documentada por pleocitosis persistente por más de 4 semanas. Entonces, eso es como la clasificación. En las etiologías de las meningitis crónicas, pues además de las causas infecciosas, que las principales son hongos, tuberculosis y sífilis, hay que considerar como estas 3 etiologías como primeras causas infecciosas. Hay que tener en cuenta causas no infecciosas como la meningitis carcinomatosa, la sarcoidosis u otras enfermedades granulomatosas, la enfermedad relacionada con la IgG4 y otras enfermedades autoinmunes. Entonces, en esta paciente tenemos varios síndromes neurológicos identificados. Tenemos una cefalea con banderas rojas por ser de novo, por la edad, porque tiene fiebre, síntomas constitucionales de 6 semanas. Tenemos un síndrome de alteración del estado de conciencia. Con estos 2 elementos hacemos el diagnóstico de un síndrome meningeo, que queda la duda si empezó hace 6 semanas que le empezó la cefalea o si empezó hace el 16 de marzo, que ya, digamos, tenemos una clínica más florida de alteración de la conciencia y de síntomas neurológicos focales. Tenemos un síndrome cerebeloso, tenemos varios elementos de síndrome cerebeloso en el examen clínico, entonces tenemos un nistagmo que es muy sugestivo, una lesión de fosa posterior. Tenemos signos de dismetría, disdiacocinesia unilaterales, y tenemos síndrome de motoneurona superior y unos síntomas sensitivos dependientes de longitud. Cuando tenemos estos síntomas focales de fosa posterior, entonces hay que considerar dentro de las etiologías también listeria, que característicamente se relaciona con romboencefalitis o encefalitis de tallo y cerebelo, tuberculosis, más teniendo un cuadro que es subagudo, y sarcoidosis también que puede afectar la fosa posterior. Finalmente, pues una enseñanza importante de esta paciente es que tenemos un retraso importante en el diagnóstico de un síndrome meningeo y el pronóstico y el desenlace es muy dependiente de que el tratamiento se haga tempranamente y el diagnóstico se haga tempranamente. Entonces, es una buena enseñanza de este caso. Entonces, lo que sigue en esta paciente es hacer una punción lumbar y tratar la meningitis. Listo, profe. Muchísimas gracias por la intervención. Gracias. Seguimos por acá. Entonces, básicamente al otro día fue que se trató de completar la historia clínica con la acompañante que llegó, que era la hermana y que venía con la historia clínica, la carpeta completa. Entonces, resulta que la señora ya tenía una antecedente de una enfermedad granulomatosa que estaba en estudio desde 2010. Resulta que desde 2010 tenía evidencia de una esplenomegalia con una lesión sólida, discretamente hipodensa, grande en el vaso. A eso se le sumó en 2015. La señora pues varias veces se ha perdido en el seguimiento, de hecho estuvo fuera del país por un tiempo, pero en 2015 a esto se le sumó nódulos pulmonares y adenopatías retroperitoneales, pues la esplenomegalia pues siempre bastante grande. Del 2016 otra TAC en donde persisten nódulos pulmonares, sobre todo de localización interstisural,
Y en 2017 empieza a aparecer la historia de una lesión focal renal que muy probablemente es la reportada en la tomografía de la Clínica Antioquia, a la que ya le habían hecho más exámenes como dentro del abordaje diagnóstico, incluido un PET que no mostraba que captara más de lo usual. En 2018 pues ya les había contado la historia de que había tenido una pérdida de peso inmotivada bastante pronunciada, con diarrea acuosa. Acá se empieza a mencionar que la señora ya venía con diarrea desde hace bastante tiempo. En 2019 parece que estuvo hospitalizada por una neumonía adquirida en la comunidad. En la tomografía pues también reportaban los mismos nódulos subpleurales. De 2019 también tenemos una resonancia de abdomen con la misma esplenomegalia que ya están caracterizando mejor, y acá pues sugieren que posiblemente sea un angiosarcoma. Entonces la señora pues es llevada a esplenectomía, y dentro de la biopsia del vaso, el reporte de la patología es el de una inflamación granulomatosa crónica con una inmunohistoquímica que descarta infiltración por linfoma en general. Y las coloraciones especiales para infecciones son negativas. De 2019 tiene una enzima convertidora de angiotensina en 70 que está levemente elevada. Y en diciembre de ese mismo año la hospitalizan por tos proactiva, los nódulos pulmonares, adenopatías mediastinales y esa misma masa renal. Entonces la llevaron a broncoscopia, el lavado pues con las coloraciones de los cultivos fue negativo. El 10 de diciembre tiene esta electroforesis de proteína con una región gamma, pues con una concentración solamente de 190 miligramos por decilitro, completamente plana. Y el 11 de diciembre le hacen una biopsia por mediastinoscopia de un ganglio mediastinal que finalmente reportó pues inflamación granulomatosa. Ya volviendo pues nuevamente a esta línea temporal donde ya está hospitalizada y conocemos la historia clínica, también aparecieron una resonancia acá pues, de abdomen donde describían esa misma lesión del riñón que ya correspondía, según la lectura, o a un carcinoma de células renales o a un cositoma. Posteriormente siguió como con la continuidad del seguimiento radiológico sobre los nódulos pulmonares que tenía de antemano, que aparecían estables en general, pero había aparecido en mayo un nódulo con halo en el lóbulo inferior derecho, que fue como lo único poco común que había cambiado con respecto a la evolución usual, pues a la evolución que traía esos nódulos pulmonares. Eh, el 25 de marzo pues no hubo evolución, pues no hubo ningún cambio en la evolución clínica, se hizo la punción lumbar, tenía una presión de apertura normal y el líquido lo describen como claro. Entonces, acá tenemos ya las preguntas para medicina interna. El doctor Roberto Benavides nos acompaña. A él le queremos preguntar cuál sería la aproximación diagnóstica a un paciente con hipogamaglobulinemia, y finalmente cuál sería la aproximación diagnóstica a esta paciente en particular. Bueno, muy buenos días. Entonces, pues la idea es no extender mucho como la intervención porque el enfoque de hipogamaglobulinemia es muy extenso, pero sí trate como de hacer un mini esquema que quede como de escenario mental para lo que viene a futuro pues con esta señora. Entonces, lo primero cuando uno se enfrenta a un paciente con hipogamaglobulinemia objetivada ya sea por la medición en electroforesis de proteínas, ¿sí? O por resultados aislados luego de medición por nefelometría, es saber por qué se solicitó el estudio que lo llevó al paciente a hipogamaglobulinemia. Y entonces, básicamente,
se ha escrito pues en consensos internacionales que la mayoría de las veces los pacientes que son estudiados para hipoglobulinemia parten de un escenario que puede ser granulomas de causa no clara, fenómenos autoinmunes, ya sea generalmente citopenias de evidencia de autoinmunidad hematológica o cuadros poliarticulares, fiebre e infecciones recurrentes, a veces de manera incidental, y nos ha pasado aquí en el hospital, a veces esos cuadros de enfermedades sistémicas en los que estamos medio perdidos, encontramos que siempre hay un reporte de una electroforesis de proteína intentando discriminar alguna gamapatía, etcétera, etcétera, y nos encontramos que hay un registro de hipogamaglobulinemia y que después tenemos que acomodar en todo el espectro clínico, ¿sí? Cuando hay enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo refractaria, crónica, ¿sí? Bueno, se ha asociado que esos pacientes, sobre todo con hipogammaglobulinemias de formas primarias, pueden ser una manifestación clínica. Pacientes que tengan linfoproliferación sin evidencia de malignidad, hepatoesplenomegalías crónicas, adenopatías generalizadas, y en dermatoinmuno, dos manifestaciones clínicas que pueden estar asociadas a hipogammaglobulinemia, eczema recurrente y angioedema. Entonces, si uno Roberto, estamos perdiendo el sonido, se está cortando, hermano. Aló, aló, listo, está ahí, Sí, me sí, están hágale. escuchando, listo, me están escuchando, quedamos entonces. Entonces, si uno parte, lo primero fue por qué pidió el estudio para llevar a la hipogammaglobulinemia, el enfoque va a ser mucho más fácil. O como les decía, esos son los escenarios clínicos, incluso en el consenso alemán de hipogammaglobulinemia usan la mnemotecnia Garfield, ¿sí? No es una mnemotecnia pues que me inventé yo. Y el parte 1, lo siguiente es hacia las definiciones. Si usted está en una hipogammaglobulinemia simplemente por el registro de menos de 5 gramos litro para la total, no para la IgG, que eso aplica es para la común variable, o a gammaglobulinemia menos de 1 con ausencia de linfocitos B circulante. Usted tiene documentado eso, lo primero que tiene que pasar es saber si está frente a una causa secundaria. Y las causas secundarias, sobre todo las pérdidas renales, son más obvias porque debuta clínicamente con síndrome nefrótico la mayor parte de las veces, y las pérdidas intestinales son más complejas porque es que la diarrea en un paciente por hipogammaglobulinemia puede ser simplemente por manifestación inmunológica de la enfermedad, por evento causal, que hay un evento causal que puede llevar a hipogammaglobulinemia, que son las linfangiectasias intestinales con diarrea crónica, o por una complicación infecciosa aguda o crónica de la misma hipogammaglobulinemia. Entonces, que ese escenario sí es un poquito más difícil. Luego, siempre tenga en cuenta que hay que evaluar qué medicamento está recibiendo, inmunosupresores, pues obviamente el que se lleva, casi que los dos medicamentos que se llevan en hipogammaglobulinemia, la mayor parte de los datos son los anti-CD20 y el imatinib. Luego de ahí vienen otros medicamentos que pueden estar asociados, a pesar de que los linfocitos T pudieran ser más afectados por el tratamiento con esteroides. También hay una reducción de linfocitos B en algunos pacientes. Los antineoplásicos, naturalmente, dos anticonvulsivantes que siempre tiene que evaluar uno, sobre todo si el paciente tiene historia de epilepsia, que son fenitoína y carbamazepina, y la terapia de reemplazo con andrógenos. Las neoplasias con las que uno sí tiene que estar familiarizado inmediatamente de hipogammaglobulinemia es evaluar en el hemograma si hay linfocitosis crónica persistente que oriente una leucemia linfocítica crónica, porque incluso ¿sí? puede ser hasta un fenómeno precedente de la progresión de la leucemia linfocítica crónica. El linfoma difuso de células grandes, sobre todo cuando hay asociación con linfadenopatías generalizadas, ¿sí? Debemos recordar que hasta un 20% de los pacientes con linfoma difuso de células grandes pueden tener hipogammaglobulinemia. En Hodgkin también está descrito, y de hecho aquí ya tuvimos un ateneo de un caso que estuvo casi 4 meses hospitalizado, y a partir de hallazgo de hipogammaglobulinemia, insistir, llegamos a una biopsia de vaso, pues que nos encontramos el Hodgkin. En mieloma múltiple, menos del 10% de los mielomas múltiples no tienen un pico monoclonal, sino que tienen hipogammaglobulinemia, y se ve sobre todo en mielomas de cadenas livianas o en pacientes que tengan, además del mieloma, mucho compromiso renal, por amiloidosis, pérdidas renales de inmunoglobulinas y llevar a la hipogammaglobulinemia. Una entidad que sí obliga a excluirse en el adulto es la presencia de timomas, sobre todo en pacientes que estén entre los 40 y los 50 años, por la asociación del síndrome de Good, que ahí desde el punto de vista causal está casi que explicado toda la enfermedad. Y hipogammaglobulinemias que son más misceláneas son las que están asociadas a estrés o a fenómenos de malnutrición,
la infección por virus de Epstein-Barr, linfoproliferativa autoinmune, y por ahí hay algunos reportes de casos de anticuerpos contra linfocitos B en pacientes con lupus. Quizá el punto más importante para este caso es que una vez usted pasa las secundarias y no encuentra de dónde pegarse de esa hipoglobulinemia de causa secundaria, revisó el hemograma, revisó todas las biopsias que este paciente tenía, tiene PET que no le capta para malignidad, entonces no tiene datos de gamapatía monoclonal y tiene un grupo etario en el que no se orienta la mayor parte de los casos de inmunodeficiencia primaria, porque casi que la inmunodeficiencia primaria, la mayor competencia la adquiere el grupo de pediatría y de inmunología, pero en niños, que son las enfermedades, pues la ligada al X, la hiper-IgM, algunos casos pues de ataxia telangiectasia y deficiencia de A y otras cromosomopatías. Pero le queda a uno un escenario pequeño que es más difuso, lo podemos ver incluso en pacientes más jóvenes en tercera década de la vida, que es la inmunodeficiencia común variable, sobre todo con los fenómenos de la nemotecnia Garfield. Pero hay una forma de presentación después de los 50 años que se llama, que la definimos como inmunodeficiencia común variable de inicio tardío, late onset, que sería una entidad a considerar para al menos extrapolar este caso, sin evidenciando pues que esta señora lleva 10 años teniendo una enfermedad claramente crónica, con evidencia de linfoproliferación sin malignidad, con cuadros diarreicos intermitentes, con cuadro constitucional, biopsia y biopsia y biopsia, ya tiene un vaso en patología, tiene un ganglio en patología, tiene un grupo etario en el cual ya no hubiese sido pues una forma primaria clásica de las de pediatría el diagnóstico más importante, entonces ahí es donde viene la clasificación hacia inmunodeficiencia común variable. Entonces, ¿cuál sería el enfoque para terminar de responder? Uno, primero resolver lo que amenaza la vida. Regálame ahí, vamos dando cliccito, Dani. Entonces, resolver lo que amenaza la vida, que en este caso, como dijo el doctor Sebastián, son los síndromes neurológicos que tiene. Obviamente, pues, esa asociación de diarrea y síndrome neurológico lo hace pensar a uno que el germen entró por ahí, pero como es un inmunodeprimido, aquí no hay navaja de Ockham. Entonces, muchas de las manifestaciones pueden coexistir entre dos gérmenes, por ejemplo, oportunistas, ¿cierto? Que fue una de las situaciones, pues, cuando ya me tocó a mí ver a esta paciente el segundo día, cuando ya me trajeron la historia y sentarme como a pensar, pues, y hablar con la familia, mirar a ver si había un germen aerobio más una tuberculosis o si estaba realmente infiltrada. Integrar muchas ayudas diagnósticas, porque aquí hay un punto que es clave. Esta señora tiene inflamación granulomatosa persistente, no caseificante, en biopsia de mediastino, en biopsia de vaso. Entonces, uno cae en una situación y es que usualmente tiene que diferenciar si había estado, como vieron en el seguimiento, con sarcoidosis o con una reacción sarcoide-like que sí puede asociarse a hipogamaglobulinemia. Y una clave es la misma presencia de hipogamaglobulinemia. Es raro que en los pacientes con sarcoidosis, que sean tan persistentes en el tiempo, que pudiera ser una enfermedad lenta, tengan tanta hipoglobulinemia. Eso orienta a pensar más en una inmunodeficiencia como un variable de inicio del adulto. Lo tercero, pues lo que tenemos que hacer, volver a revisar las patologías y un PET-CT de un paciente que fue remitido para buscar neoplasia, que tiene 2 PET-CT, en los cuales no hay captación con SV sugestiva de neoplasia, te hace pensar que no estás frente a un escenario, al menos no de un carcinoma renal, a pesar de que los pacientes con hipogamaglobulinemia pueden hacer linfomas a largo plazo y pueden hacer cánceres, sobre todo de tracto gastrointestinal. No se ríe, entonces aquí toca volver a hacer la ronda a pie, sentarse a volver a ver todas las imágenes, y una clave que sí se recomienda y es un punto de buena práctica clínica, es hacer toda la evaluación del estatus inmunológico, incluyendo evaluación natural de virus de inmunodeficiencia humana y de virus linfotrópicos, así como medición de las subclases de linfocitos, que eso sí está recomendado en todos los consensos que uno ve como parte del algoritmo inicial. Como el clínico puro no tiene las competencias clásicas para manejar esto, siempre hay que pedir ayuda. De hecho, estos pacientes se recomienda ser evaluados con inmunología y si hay enfermedad infecciosa, apoyo por grupo de infectología, porque pueden tener múltiples infecciones simultáneamente. Y hay una siguiente pregunta que es con la que termino ya, o darle otro cliccito ahí, Dani. Es,
Porque además usted en ese escenario agudo, si tiene un paciente infectado que potencialmente se puede poner crítico y que empieza a hacer infecciones recurrentes múltiples, una estrategia que hemos aprendido más de la experiencia de casos previos es ver si la suplementación con inmunoglobulina te va a cambiar el manejo o no, ¿cierto? Sería como la intervención del abordaje inicial. Muchas gracias. Claro, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, efectivamente al otro día salió los resultados del líquido cefalorraquídeo. Encontraron pues una proteinorraquia muy marcada, 505 miligramos por decilitro, con una hipoglucorraquia también muy marcada y con una pleocitosis de predominio mononuclear también pues muy marcada. En el gram nada, la tinta china tampoco había levaduras y acá pues lo muy relevante es que pitaron los hemocultivos positivos 1 de 2 las 13 horas, pero el gram pues no concluyente. Para ese momento salieron los títulos de inmunoglobulinas que vemos que está disminuida y prácticamente indetectable la inmunoglobulina G, la A y la M. Y la resonancia, ya obtuvimos la lectura reportada pues que tenía un nivel líquido por detritos en los cuernos occipitales, un realce subependimario local con pioventrículo y al parecer también un probable aumento de la presión intracraneana por estos hallazgos de desplazamiento inferior y medialización de las formaciones hipocampales. No había lesiones ocupando espacio y sí había captación leptomeningia con predominio hacia la convexidad y las folias cerebelosas que posiblemente explican los síndromes neurológicos hallados en el examen físico inicial. Entonces, acá en este punto, con ese citoquímico de líquido cefalorraquídeo, ese cuadro crónico, esa resonancia sugestiva de neuroinfección y un pioventrículo, quedaba la duda precisamente sobre qué tan crónico o sobreagudo era la infección que tenía en el momento. Entonces, en ese momento se decidió cubrir para tuberculosis, listeria y nocardia. Se inició tratamiento con HRZE, dexametasona y ampicilina y se solicitó adicionalmente la cuantificación de subpoblaciones de linfocitos B y una endoscopia. Había pues una opinión de que posiblemente se trataba de una enfermedad de Whipple también por el compromiso sobre todo gastrointestinal. Y acá pues ya van apareciendo los resultados de los laboratorios. El 26 la PCR para tuberculosis fue negativa en líquido cefalorraquídeo. Urología pues lo interconsultaron para que describiera qué posiblemente ocurría con esa imagen renal. Ellos describieron que posiblemente se trataba de un granuloma, teniendo en cuenta el contexto clínico. El 29 se hizo una nueva punción lumbar, nuevamente presión de apertura normal, líquido claro, y nuevamente con hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia y una pleocitosis de predominio mononuclear, pero ya pues con un aumento de los polimorfos acá. Se habían solicitado la cuantificación de linfocitos C4, C8 y C3 que parecieron en números normales, y el 30 se logró tipificar por fin el germen que había crecido en el hemocultivo y adicionalmente también se aisló en el cultivo de líquido cefalorraquídeo, que fue un Streptococcus galolyticus. Entonces acá ya le queremos preguntar a la doctora Diana Moncada de infectología cómo se hace el diagnóstico de una tuberculosis meningia y cuál es la relevancia clínica de aislar un Streptococcus galolyticus en el líquido cefalorraquídeo y los hemocultivos teniendo en cuenta este cuadro. Bueno, hola, buenos días a todos. Entonces, con respecto a la primera pregunta, como todo en el abordaje del paciente, es una mezcla entre la clínica, los hallazgos imagenológicos, las características del citoquímico del líquido cefalorraquídeo y los estudios microbiológicos, ya sean convencionales o moleculares. Entonces, recordemos que típicamente la tuberculosis meningia se manifiesta como una enfermedad subaguda, prácticamente la gran o
todos los pacientes consultan cuando llevan más de 5 días de evolución de la enfermedad. Y la gran mayoría se van a ubicar entre los 5 días a los 30 días de evolución. Un porcentaje menor va a durar más de un mes con síntomas, entonces realmente el típico cuadro es un cuadro subagudo, pero recordemos que hay otras enfermedades agudas que si están parcialmente tratadas pueden tener una manifestación subaguda, entonces eso es importante en el diagnóstico diferencial y es el uso previo de antimicrobianos. En esta paciente era muy difícil establecer la temporalidad, como lo dijo Sebas, porque ella no se pudo interrogar y en retrospectiva tampoco recordó lo suficientemente bien el evento, y los síntomas gastrointestinales bien podían ser explicados pues por la hipogammaglobulinemia que tenía. Entonces, primero, ¿cuánto lleva de evolución de la enfermedad? Segundo, la alteración clínica. Recordemos que en tuberculosis puede haber compromiso de paredes craneales, hipertensión endocraniana, hidrocefalia, especialmente el cuarto PAL por su trayecto tan prolongado intracerebral. Típicamente la presión de apertura tiende a estar normal o relativamente normal, al menos por debajo de 25 están la mayoría de los pacientes que se funcionan con una tuberculosis meningia. Y como características, recordemos que suele tener una pleocitosis que es moderada, ¿cierto? Una pleocitosis que aproximadamente va entre 50 y 500 células, y una hiperproteinorraquia que es muy llamativa en tuberculosis. El 70% de los pacientes tienen más de 450 miligramos de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, y el consumo de glucosa es prácticamente en el 70% de los casos la glucosa está bastante consumida y en el resto está moderadamente consumida. Si miramos pues las características del citoquímico de amantina, realmente era muy difícil diferenciar con ese citoquímico que no fuese una tuberculosis meningia. Recordemos que las baciloscopias tienen un mal rendimiento, en la vida real es cercano al 2 al 5%, en los estudios clínicos puede subir hasta el 40%, pero porque básicamente se concentran muestras hasta 10 mililitros para poder hacer una tinción y se hacen tinciones fluorescentes, lo que aumenta la sensibilidad, pero en la vida real el rendimiento es malo. Las imágenes, entonces, en general, recordemos que es una captación gangliobasal, y puede haber la presencia de tuberculomas, puede haber vasculitis, puede haber hidrocefalia, como otras alteraciones, y ya desde el punto de vista mucho más específico microbiológico, entonces recordemos que tenemos medios convencionales o cultivos convencionales y que tenemos métodos moleculares dirigidos para tuberculosis y dirigidos para diagnóstico diferencial. Entonces, de los convencionales, todos recordamos que el rendimiento de los cultivos de líquido cefalorraquídeo para tuberculosis es relativamente bajo, es aproximadamente el 50%, que cuando se le adiciona un medio líquido sube un 10% más, y esa es la y por eso es tan importante hacer las muestras por repetición, ¿cierto? Cuando uno sospecha una tuberculosis en el sistema nervioso central, no debe quedarse solamente con una muestra de líquido cefalorraquídeo. La premisa es, entre más volumen usted tome, más rendimiento le van a dar las muestras, y si usted tiene que puncionar al paciente más de una vez con fines diagnósticos, lo tiene que hacer. Como lo mencioné, el rendimiento de las pruebas está directamente relacionado con el volumen que se emplea. Entonces hay que tomar bastante volumen para poder realizar tanto los cultivos como las pruebas moleculares. Recordemos que hoy en día es muy frecuente y muy fácil utilizar pruebas moleculares para el diagnóstico de la tuberculosis. Si ustedes se acuerdan de ellas, tenemos el GeneXpert, que hace mucho tiempo está disponible, y la sensibilidad del GeneXpert en líquido cefalorraquídeo, GeneXpert convencional, está más o menos calculada entre el 50 y 60%. Es muy importante que un GeneXpert nunca se debe hacer con menos de 2 mililitros de líquido cefalorraquídeo concentrado, y si se logra subir a 6 mililitros de líquido cefalorraquídeo concentrado, la sensibilidad puede subir al 80%. Más recientemente, la aparición del GeneXpert Ultra ha facilitado el diagnóstico de la tuberculosis, bajando las unidades formadoras de colonia que se necesitan para el diagnóstico, y de esta manera tenemos que yo puedo hacer un GeneXpert Ultra en igual 6 mililitros de líquido cefalorraquídeo concentrado, y con eso puedo tener sensibilidades hasta el 90%. La premisa es, una PCR positiva siempre te confirma una tuberculosis en el líquido cefalorraquídeo, pero nunca una PCR negativa te la va a descartar por las alteraciones, pues por los problemas de la sensibilidad que estamos mencionando. Más el diagnóstico diferencial, que se puede hacer utilizando otros cultivos, pues cultivos convencionales, que nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, de listeria, o las PCRs múltiples, que también nos ayudan a descartar otras causas de meningitis más del corte agudo que realmente subagudo.
De la A, pues no quiero hablar mucho porque realmente es una prueba que yo en general no uso, no me parece muy útil. Creo que uno debe enfocarse más es en encontrar la etiología con diagnóstico de sensibilidad, que es supremamente importante porque cambia el pronóstico de la meningitis tuberculosa, pero eventualmente pues es una prueba que puede ser útil como de entrada, de tamizaje, como para aumentar la sospecha. Tiene, digamos, poca sensibilidad y poca especificidad, sobre todo en los pacientes que tienen VIH o condiciones crónicas como otros oportunistas crónicos en el sistema nervioso central, suelen ser positivos en la A con muy poca especificidad. Yo creo pues que para no alargarme más, ahí voy a bajar lo de la tuberculosis y 3 palabras pues de lo que es gallolíticos. Es absolutamente relevante encontrar un estreptococo gallolíticos en la sangre, ¿cierto? Eso no es un contaminante. Recordemos que es un germen que está en el tracto gastrointestinal, pero que cuando sale es un nicho donde es un comensal, es un patógeno profesional. La importancia de un gallolíticos en la sangre es su altísima correlación con endocarditis infecciosa y con neoplasias del tracto gastrointestinal. Se calcula que si usted encuentra un gallolíticos en la sangre, hasta el 30% de esos pacientes tienen endocarditis infecciosa y entre el 25 a 30% tiene una neoplasia del tracto gastrointestinal. Entonces, la importancia es no desestimarlo, hacer una ecocardio transesofágica y hacer una colonoscopia para descartar la presencia de estas lesiones. Y en el líquido cefalorraquídeo realmente es un germen muy inusual como causa de meningitis, pero acá estamos hablando de una paciente muy especial, que es una paciente inmunosuprimida y que eventualmente su hipogamaglobulinemia A la había tenido con infecciones ya sea agudas recurrentes o una diarrea crónica, que es posible haya facilitado la translocación de gallolíticos a la sangre y de ahí una siembra al sistema nervioso central, porque claramente ella no tiene muy buena capacidad de contención de las infecciones por sus alteraciones inmunológicas que hemos estado hablando, y no es infrecuente encontrar estreptococos en el líquido cefalorraquídeo como causa de meningitis en pacientes debilitados, ya sea por cáncer, en neonatos, por ejemplo, también en alcohólicos. Las estreptococos son causas importantes de meningitis, en este caso de meningitis y ventriculitis, que fue el diagnóstico tanto clínico como, digamos, del citoquímico y de la resonancia. Listo, profe, genial, muchas gracias. Entonces, finalmente se suspendió la vancomicina y la ampicilina que se habían iniciado de forma empírica cubriendo los gérmenes aerobios y se continuó solamente con ceftriaxona y HRZE. Y finalmente se solicitó tomografía abdomen transesofágica, ecocardio y una nueva colonoscopia porque la anterior de Clínica Antioquia había llegado solamente hasta el colon ascendente. Esto con el fin de descartar siembras sépticas, tumores o lesiones metastásicas, que efectivamente se descartó. La eco transesofágica descartó endocarditis, la colonoscopia total fue normal. Eh, Acá hago un salvo y digo que la patología de la biopsia de la colonoscopia también fue normal. O sea que muy probablemente la diarrea también fue infecciosa. Citoquímico, el líquido cefalorraquídeo de control, ya vamos en el 8 de abril, seguía con hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia y con una pleocitosis, pero ya ahora más de predominio polimorfo nuclear. Y acá pues decidimos en conjunto con la doctora Diana a hacer pues tratamiento intratecal para tratar esa ventriculitis. Se solicitó poner un reservorio de malla para iniciar la vancomicina intratecal y adicionalmente pues como por las dudas diagnósticas que se plantearon a lo largo de la reunión, una biopsia meningea como para tratar de mirar exactamente qué tipo de patología meningea tenía de base, si en realidad eran dos cosas y no una. Tuvo un episodio de delirium. Esto fue básicamente lo que pasó el 10. El 12 pues se logró hacer el reservorio de Omaya y la biopsia de meninges. La biopsia de meninges, la patología reportó una inflamación pues de predominio mononuclear, poco tejido fibrótico, pero básicamente no había granulomas, lo que más posiblemente nos confirmaba que había sido solamente lo meramente piógeno, Gram, KBHZN negativos y el cultivo aerobio también negativo.
la PCR para tuberculosis también negativo, y en ese momento se tomó un citoquímico de líquido cefalorraquídeo que mostraba pues que había prácticamente eliminado la pleurocitosis que había, lo que nos llevó a pensar que de pronto había un bloqueo del líquido cefalorraquídeo. Se hizo una resonancia de neuroeje más adelante. Por acá hay algo que pues, en realidad tiene una relevancia clínica, digamos que menor, que hubo como una sospecha de que tuviera sarcoidosis. Ya vimos por qué no, se le hizo un lavado broncoalveolar, resultó colonizada por un Citrobacter KPC, y finalmente hematología dijo que la clínica era inusual para una inmunodeficiencia común variable, y solicitaron una inmunofijación porque en la electroforesis de proteínas había habido como un pico monoclonal alfa, pues como un pico alfa que no estaban totalmente convencidos de que no fuera monoclonal. Entonces, en este punto ya le queremos hacer preguntas al doctor Julio Borrego, de inmunodeficiencias primarias. Básicamente, cómo se hace el diagnóstico de una inmunodeficiencia común variable, y en quién se debería sospechar, y cuál es el rol de la inmunoglobulina intravenosa en el tratamiento, pues en el escenario agudo y en el escenario crónico. Muy buenos días. Para confirmar si todos me están escuchando bien. Muy bien. Se oye bien. Perfecto. Mil gracias por la invitación. Primero que todo, quiero clarificar algunos términos que es importante que tengan claros ustedes ante el abordaje de un paciente que para mí tiene una inmunodeficiencia clásica de la que nosotros vemos habitualmente. Primero es que la paciente cursa con agamaglobulinemia. Es importante hacer la claridad porque hipogamas se consideran cuando son por debajo de 500 miligramos por decilitro, y por debajo de 200 miligramos por decilitro en sangre de IgG se consideran agamaglobulinemias. La diferenciación es útil porque le permite, dentro de lo que anotaba previamente en el enfoque de las hipogamaglobulinemias, diferenciar aquellas que sean por pérdidas de aquellas que son primarias. Las que son por pérdidas, uno no espera que se pierda IgM porque la IgM es una proteína bastante grande a nivel renal y aún a nivel gastrointestinal para que uno tenga pérdidas tan marcadas de IgM o IgA, que son dímeros en sangre. Entonces, desde ese punto de vista, la pérdida de IgG, siendo una proteína pequeña, es mucho más fácil, pero que se pierdan los 3 isotipos de inmunoglobulinas es muchísimo más difícil. Entonces, primero es agamaglobulinemia. No corresponde ni a inmunosupresión ni a inmunodepresión desde el punto de vista clínico, cuando uno puede hacer subpoblaciones de linfocitos B, y eso lo vamos a hacer ahora. ¿Cómo se sospecha? Entonces, hay, digamos que la parte fundamental o la presentación fundamental de estos pacientes va a ser desde el punto de vista infeccioso. Los gérmenes habituales que van a tener estos pacientes generalmente son gérmenes capsulados. También tenemos una prevalencia grande de covirus y de yardiasis debido a la necesidad en el tracto gastrointestinal de tener buenos niveles de inmunoglobulinas para controlar este tipo de gérmenes. Pero también el 25% de los pacientes pueden debutar con trastornos autoinmunes, por lo cual, desde el punto de vista del abordaje de pacientes con autoinmunidad, especialmente lo que hemos visto nosotros es en trombocitopenias idiopáticas acompañadas de hepatoesplenomegalia, se debe sospechar también esta enfermedad y hacer al menos una electroforesis o unas inmunoglobulinas séricas. Desde el punto de vista de los granulomas, es una presentación de la enfermedad que es relativamente común. Aquí la hemos visto en varios pacientes, pero está descrita en la literatura, y se han tratado de establecer fenotipos diferenciales en aquellos pacientes que tienen más infecciones, más autoinmunidad o más granulomas. Entonces, es un espectro de una enfermedad que es, como su nombre lo dice, variable, y en donde solamente el 20% tenemos unas bases genéticas conocidas y que ya se han establecido bases monogenéticas y que se han excluido de este diagnóstico diferencial. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Tenemos varios consensos y también tenemos, que reportar estos pacientes. Entonces el Instituto Nacional de Salud también nos muestra unas características para hacerlo. Voy a compartir aquí pantalla. ¿Me dejan, por favor, compartir pantalla? A la información del doctor Diego Mauricio. Intenta ir.
Profe, creo que terminar, pues, Listo. Si no, entonces no hay problema. Tenemos residentes, también muchos de los profesores de cirugía general, y ayudar a visibilizar este análisis que propone el doctor Diego Mauricio, porque pues que todos seamos parte del seguimiento de ¿Qué estos pasó? pacientes. ¿No estaba interviniendo Julio? Aló. Hola, Ya cuando sí. conoce el tema, pues lo va a buscar y no dejar pasar estas oportunidades de ofrecerle a los pacientes un Profe. Aló. Sí, Ya pueden Hola, compartir sí, la ya se pantalla. escucha bien. gracias. Entonces, ¿sí alcanzan a ver? Sí, Ya está. perfecto. Sí, profe. Perfecto. Entonces, uno de los consensos que elaboró el Instituto Nacional de los Estados Unidos es el ICON y que da unos criterios clínicos muy sencillos para hacer el diagnóstico de inmunodeficiencia como un variable. Estos criterios son más clínicos que de laboratorio, diferente a los que les voy a mostrar ahorita de la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias Primarias. En esto se solicita que al menos se tengan 2 disminuciones en 2 de los isotipos, incluyendo IgG con IgM o IgA disminuidos, que el inicio de la enfermedad sea por encima de los 2 años de edad, que haya ausencia en isomaglutininas, que es algo fácil de hacer, pero también pobre respuesta a vacunas. Para este caso, las que tenemos disponibles fácilmente en el sistema de salud es hacer anticuerpos para hepatitis B en aquellos pacientes vacunados o IgG para rubéola, que es lo más práctico. Normalmente uno quisiera hacer para tétano o difteria, que son, digamos que anticuerpos para vacunas proteicas, y es una forma. Y que se hayan definido otras causas, se hayan excluido otras causas de hipogamaglobulinemia. Entonces el doctor que me precedió y hizo el enfoque, pues dijo cuáles eran las otras posibles causas de hipogamaglobulinemia. Entonces cuando uno tiene esto, uno casi que estaría hasta en una inmunodeficiencia como variable. Pero desde el grupo europeo, digamos que por decirlo así, un consenso que agrupa más características clínicas, nos dice que para hacer el diagnóstico de esta enfermedad puedes tener al menos una de las siguientes posibilidades: es que haya un incremento en la susceptibilidad de infecciones, manifestaciones autoinmunes, enfermedad granulomatosa, linfoproliferación no explicada, y que haya un miembro de la familia que haya tenido inmunodeficiencia por anticuerpos. Aquí en las infecciones quiero ser muy preciso en aquellas neumonías que en donde ustedes sospechen gérmenes capsulados. Esos pacientes deben ir al menos a una dosificación de inmunoglobulinas séricas. He tenido la misma discusión previamente con médicos internistas y neumólogos, en donde con trabajo con neumología en Sura hemos diagnosticado más de 10 pacientes en los últimos 2 años, solamente con este ejercicio juicioso de ir a buscar en esos pacientes adultos que debutan con neumonías por gérmenes capsulados, en donde se puede encontrar esta enfermedad. En la disminución de la IgG con otro de los isotipos, aquí piden al menos uno de los dos, puede ser IgA o acompañado de IgM, que haya una pobre respuesta a vacuna. Y ustedes vieron ahí que dentro de la presentación había solicitud de las subpoblaciones de linfocitos B. La subpoblación de linfocitos B nos permite valorar, digámoslo así, cuál es el tránsito de los linfocitos B desde la médula ósea hasta los ganglios, mirando en sangre periférica diferentes subpoblaciones, en donde en estos pacientes buena parte de ellos van a tener disminución de las células B de memoria y a veces hasta ausencias de células B, y que se hayan excluido otros tipos de causas de hipogamaglobulinemia. Es importante que ellos también tienen en cuenta que se tienen que descartar o se tienen que estudiar también aquellos pacientes que pudieran estar cursando con una inmunodeficiencia combinada. Entonces, las subpoblaciones que se le realizaron a la paciente son bastante importantes en este caso, debido a que digamos que no nos está mostrando un carácter de combinada en estos pacientes. Cuando los pacientes llevan mucho tiempo, los linfocitos T se pueden afectar, entonces es importante tener el curso crónico de la enfermedad para hacer esto. Otra de las apreciaciones importantes en estos pacientes es que los granulomas es una presentación que se puede manejar con esteroides después de que se han cubierto con inmunoglobulina a los pacientes y que se han descartado otras causas infecciosas, y generalmente tienen una buena respuesta al mismo. Un segundo, trato de ver. No sé cómo dejo de presentar. A ver. En la parte de arriba dice TJD. Ya, perfecto. Listo.
Para la segunda pregunta es, ¿cuál es la utilidad de la inmunoglobulina? En estos pacientes es imperioso y cambió el curso de esta enfermedad y de las deficiencias de anticuerpos el uso de la inmunoglobulina. No solamente se puede utilizar de forma intravenosa, hoy en día también tenemos la presentación subcutánea. Mi recomendación ante una gamaglobulinemia es que se coloque las 3 primeras dosis a una dosis de 1 gramo por kilogramo de peso. Se hace terapia de reemplazo cada 21 o hasta cada 30 días, que es la vida media de la inmunoglobulina. La inmunoglobulina para estos pacientes, después de que se confirma con las subpoblaciones de linfocitos B, pero ya con esta clínica que es tan sugestiva, generalmente va de por vida, cambia el curso radicalmente de la enfermedad y les permite tener una calidad de vida muy, muy cercana a lo normal cuando se cubren las otras comorbilidades que pueden presentar. Entonces, se debe colocar de aquí en adelante. Solamente hemos tenido un caso de un paciente que por una posible reversión de mutación que dejó de recibirla, pero todos nuestros pacientes con inmunodeficiencia con variable la reciben de por vida. Es importante en el hospital, sé que se cuenta con inmunoglobulina intravenosa, es mandatorio que este paciente sea reportado al Instituto Nacional de Salud. ¿Qué se exige por el Instituto Nacional de Salud? Tener las inmunoglobulinas séricas con esos valores disminuidos. Tratamos que al menos se tomen al menos 2 mediciones en tiempo diferente. Yo vi que ahí tenía una electroforesis y después unas inmunoglobulinas totales. Se pueden repetir para tener, digamos que, los parámetros adecuados para hacer el reporte, y el reporte es necesario porque se debe clasificar y ya es de notificación obligatoria estas enfermedades huérfanas, por lo cual se notifica y de esa forma no se tienen problemas en las autorizaciones y glosas para este medicamento. No sé si de pronto hay alguna otra pregunta, una duda. Listo, profe. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, como para continuar ya brevemente como esta porción. Finalmente, el paciente se llevó nuevamente al líquido cefalorraquídeo ventricular y espinal como para comparar y mirar si había algún tipo de bloqueo. La resonancia del neuroeje, que definitivamente lo descartó, empezó a mejorar y finalmente fue dada de alta con medicina domiciliaria y una nueva evaluación por infectología ambulatoria. La última vez que la evaluó la doctora Geno fue en el 6 de mayo. Estaba muchísimo mejor. Y como para contarles como la evolución posterior, hablé con ella y la enfermera, me dicen que ahora está súper bien, ya es autónoma para sus propias cosas, ha mejorado mucho el nistagmo, de vez en cuando tiene como algo de ataxia y como que la propulsión a la izquierda, pero aparte de eso está súper bien. Quejas de memoria, pero relativamente pocas, y todavía no le han autorizado las subpoblaciones de linfocitos que se van a hacer, parece que el 6 de julio. Ya hablando un poco más sobre la enfermedad, la epidemiología, digamos que está un poco estudiada, es una enfermedad poco común, pero lo que tenemos acá es una corte grande del Hospital Mount Sinai, 248 pacientes. Vemos que hay como una especie de pico bimodal inicialmente, después de los 5 y antes de los 10 años, y luego entre los 20 y los 40 años, que vendría siendo como los puntos diagnósticos en esos pacientes. Esta es un registro vendría siendo como de inmunodeficiencias primarias en toda Europa, es solamente en Internet. Básicamente acá el registro no es obligatorio, pero es el más grande que hay hasta el momento en cuanto a inmunodeficiencias primarias, 13.708 pacientes. Y vemos acá los pacientes con hipogamaglobulinemia corresponden aproximadamente al 47% de todos los pacientes, y eso es la mitad tienen inmunodeficiencia como un variable, lo que la hace la inmunodeficiencia asociada a anticuerpos más frecuente que hay. Y si vamos a ver la prevalencia, vemos que la inmunodeficiencia como un variable es aproximadamente 0.9 por cada 100.000 habitantes en un lugar determinado, y de la patogénesis 5 al 25%, entonces monogénico, herencia mendeliana, pero adicionalmente al
defecto primario de células beta, de células B de linfocitos B, que vendría siendo como lo más predominante, que lo que hay es una disminución del número total de los linfocitos B maduros con cambiados de isotipo. Vemos que entre menor el grupo de linfocitos B cambiados de isotipo, más riesgo hay de complicaciones distintas a las infecciosas como granulomatosis, enfermedad autoinmune, esplenomegalia. Y adicionalmente hay otras disregulaciones inmunes, entre ellas pues acá lo que hablaba el profe de inmunodeficiencia combinada de inicio tardío, que es como un subgrupo de pacientes con inmunodeficiencia como un variable que en realidad pues no tiene nada que ver la edad de inicio, que es similar, pero sí se acompaña de inmunosupresión importante y acá sobre todo con disminución de los linfocitos T, CD4 en los rangos que le proporciona riesgo de enfermedades oportunistas, y adicionalmente puede haber otras disregulaciones de los linfocitos natural killer que también confieren alto riesgo de complicaciones distintas a las infecciosas. Sí, granulomatosis, tumores, hiperplasia linfoide, como en esta paciente que clasifica por la granulomatosis generalizada, y citopenias autoinmunes. También tienen peor pronóstico, se infectan más infecciones invasivas. Y esta es la Corte Europea, que es de 430 pacientes, la siguieron por 25 años, describieron como todo el tipo, todo el espectro de manifestaciones extra infecciosas, entre ellas todas las autoinmunes, la proliferación linfocítica en varios órganos, y definieron pues esos 5 fenotipos de enteropatía, autoinmunidad, de infecciones, infiltración linfocítica policlonal y malignidad linfoide. Y acá, como para destacar el tratamiento de la granulomatosis, este es una corte también de pacientes franceses que describieron retrospectivamente cómo les iba con el tratamiento. Vemos que una proporción grande de pacientes tiene granulomas en varios órganos, pulmón, vaso y ganglios linfáticos, hígado, no era en el caso de la paciente, y otros, acá pues como para destacar la presencia de granulomas a nivel renal. Y de esos pacientes, sobre todo los que tenían compromiso pulmonar, lo más frecuente fue una disminución de la difusión del monóxido de carbono, hipoxemitos como, dolor torácico y disnea como los síntomas cardinales. Y dentro de los imaginológicos, lo general es que haya micronódulos diseminados pues como manifestación radiológica importante. Acá el tratamiento de la enfermedad granulomatosa, pues lo primero que se utilizó en esa corte fue prednisolona a dosis de 0.5 a 1 por kilo, y vemos que por lo general tiene una respuesta o buena en hígado, pulmón, en vaso y ganglios linfáticos, sistema nervioso central y piel. Ahí describen el uso de otros medicamentos para tratar de suprimir la parte inmune, pero pues el uso es relativamente infrecuente y uno no puede sacar conclusiones sobre la efectividad, y el pronóstico en general termina siendo particularmente peor en mujeres. Adicionalmente, cualquier complicación que no sea infecciosa le confiere un alto riesgo de muerte a los pacientes con inmunodeficiencia común variable. La sobrevida pues disminuye ostensiblemente. Y miren pues que son un montón de complicaciones adicionales, pues incluido las citopenias autoinmunes. Este es de qué tantos pacientes esplenectomizaron, y si ustedes miran, las 3 primeras causas tienen que ver con citopenias autoinmunes, que no fue el caso pues de esta paciente en realidad. Y ya al final, como para discutir algo sobre la meningitis por galolíticos, muy pocos casos reportados, solamente 42 en total en esta revisión, y por lo general tienen factores predisponentes muy importantes como cáncer, alcoholismo, VIH, diabetes,
enfermedad renal, esplenectomía, estrongiloidesis, endocarditis y anormalidades en el colon, que pues fue prácticamente todo lo que se buscó en este paciente. Este es de los pacientes que reportaron particularmente en este reporte de caso, que finalmente era como para resaltar lo mismo. Y como conclusiones, pues una enfermedad muy heterogénea, tanto genética como inmunológica, como clínicamente, incluso pues el consenso científico no es completo, provoca inflamación en múltiples sistemas, hay que tener pues un alto índice de sospecha para diagnosticarle, y la piedra angular del tratamiento, como dijo el profe Julio, es la inmunoglobulina. Ahí ya digamos que siempre hay que plantear un manejo multidisciplinario en esos pacientes, que es lo que se va a tratar de hacer con esta paciente en particular. Y acá concluyo pues como mi intervención.